una nota de cátedra, ¿sí? La nota de cátedra que se llama variables aleatorias, o algo así, distribución de variables aleatorias, creo que es algo por el estilo. Búsquenlo ahí en la parte de recursos, y ahí van a poder encontrar también algunos tópicos, algunos temitas que les puede interesar. Ahora ahí me están haciendo acordar que tengo que grabar. Y ahora voy a poner a grabar. Gracias. Ahí está. Bueno, eso en cuanto a los recursos de bibliografía. Por otra parte, digamos, no está de más aclararles que creo que este tema lo vieron en las últimas clases de teoría, o lo deberían haber visto en las últimas clases de teoría, por lo menos la parte teórica, que se dictaron allá por diciembre, ¿sí? De todas formas, digamos, vamos a empezar, vamos a ver una introducción teórica. Me preguntan dónde están las notas. Las notas de cátedra están en la plataforma Moodle. Creo que hay una sección que dice recursos o algo así, y ahí están los PDFs con las distintas notas de cátedra. Dame un segundo que ya te digo bien. Dice recursos. Si vos entras a la plataforma, dice recursos, y ahí dice notas de cátedra, y se llama distribución de probabilidad de variables aleatorias. Ese es el título de la nota de cátedra que vamos a ir. Buenas tardes, profesor. Disculpe, mi pregunta era ¿dónde están las notas del parcial? No las encuentro. Mirá, las notas de cátedra que está publicada en el SIU, me imagino yo. ¿En el SIU? La verdad que yo no la encontré, por eso ni en el SIU, en ningún lado. Sí, estaban en el SIU, profe. Mirá, claro, sí, nosotros la sería publicamos. una provisoria, ¿no es cierto? Provisoria de irregularidades. En las notas de los parciales, claro, en las notas de parciales, sí. Si no las tenés, buscala, digamos. Si no las tenés... Bueno, lo voy a buscar, gracias, profe. Si no las capaz que lo podés encontrar. Por favor, comunícate con el profesor Dante Quiroga. Bueno, gracias. Bueno, decíamos entonces, este temita lo pueden ver en estas dos partes. Independientemente de esto, ustedes ya deberían tener alguna cierta base teórica, y de todas formas vamos a empezar viendo teoría. O sea, yo no puedo dar mi clase práctica sin empezar a ver un poco de teoría, porque si no, no se puede hacer un enganche muy fácil para la práctica, ¿sí? O sea que sí o sí vamos a ver un poquito de teoría, tenemos que ver algunos conceptos, pero antes de ver todo eso, como venimos de un mes que no hemos visto nada de nada, ¿sí? Deben estar reolvidados de todo. Vamos a hacer un pequeño repasito así verbal de lo que ya vimos hasta el primer parcial, ¿sí? Nosotros comenzamos a ver, recordemos un poquito, comenzamos la materia allá por octubre del año pasado, ¿sí? Y básicamente hasta diciembre vimos dos temas, o tres temas si quieren verlo así, que son descripción de variables univariadas, descripción de variables bivariadas, y teoría de probabilidades. Son los tres temas, o si quieren verlo como dos temas, serían descripción. Aprendimos a describir un conjunto de datos. Y por otro lado, aprendimos a calcular probabilidades de ocurrencia, o sea, nos metimos en el mundo de las probabilidades, y vimos cuáles son las maneras de calcular probabilidad de ocurrencia. ¿Se acuerdan? Teoría clásica, que era la que usábamos, la que usamos en general, es hacer casos favorables sobre casos posibles. Y de ahí vimos algunas reglitas para operar con probabilidades. ¿Se acuerdan? Vimos cómo sumar probabilidades, que era la unión. Vimos cómo calcular la probabilidad de dos eventos que ocurrieran al mismo tiempo, que es la intersección. Vimos el teorema de Bayes, ¿sí? Que era un caso muy específico en el cálculo de probabilidades, que bueno, que tiene muchas utilidades, pero lo vimos muy por arribita, pero es un tema muy importante.
Y bueno, dentro de todos esos temas, ahora nos toca volver a la estadística, ¿sí? Volver a temas un poco más relacionados con casos específicos, y lo que vamos a hacer es entrelazar todos los conceptos que vimos hasta ahora. Es decir, nosotros, todo lo que aprendimos de descripción de datos, es decir, cómo describo yo un conjunto de datos, lo voy a mezclar con la teoría de probabilidades, ¿sí? Vamos a hacer un mix de todos esos conceptos y vamos a seguir avanzando. Es muy recomendable que en estadística lo que siempre tendríamos que hacer es tratar de ir repasando lo que vimos anteriormente. Todos los conceptos se van enlazando, todos los conceptos se van enlazando y cada concepto nuevo es un poquito más complejo que los conceptos que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces la idea sería tratar de ir avanzando y complejizando todos estos análisis que vamos viendo, ¿no? Bueno, les voy a pedir a ver si lo podemos, no sé si yo puedo ver acá, apagar los micrófonos, por favor apaguen todos sus micrófonos, les voy a pedir. Ahí está, ahí pude. Perfecto, ahora sí. Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla, así vamos comenzando, vamos a empezar a ver de qué se trata esto de que es distribuciones de probabilidad. Ahí está. Vamos a agarrar, acceder acá. Preparo. Perfecto. Bueno, el práctico 6 es distribuciones de probabilidad. Nosotros en estadística, nosotros vemos esta palabrita de distribuciones, ¿sí? Distribuciones. Es una palabra conocida, ¿no es cierto? Que ya la hemos visto en el práctico, si no me acuerdo mal, en el práctico 1, ¿sí? En donde hablábamos de distribuciones de frecuencias, ¿sí? Una distribución de frecuencias, si nos acordábamos, era un cuadro donde yo tenía los valores de la variable, ¿no es cierto? Y la frecuencia, que era f sub i. Y teníamos otro concepto que era h sub i, que era la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje de valores que yo encontraba, ¿no es cierto?, en determinado rango de variables. Bueno, esa distribución de frecuencia que vimos en algún momento, lo habíamos analizado sin saber probabilidades. Entonces yo decía, supongamos, tenemos esta distribución, perdón, vamos a hacer mejor. Vamos a hacerlo con la regla. Esta distribución de probabilidades, supongamos, decíamos, para una x de 1 a 10, de 10 a 20, supongamos, de 20 a 30, tenemos 5, podemos poner 80, y acá 15, y tenemos 100 datos, ¿sí? Teníamos 100 datos de esa forma, y acá trabajamos diciendo, bueno, este era el 5%, de 5 dividido 100, acá teníamos el 80%, y acá teníamos el 15%, ¿no es cierto? Eso sería más o menos el cálculo que hacíamos, acá veníamos el 100%. 100%, esto lo podíamos haber hecho en porcentuales, o en tantos por uno, la idea era la misma, ¿no? Entonces yo decía, el 5% de los datos estaban entre 1 y 10, ¿sí? El 80% entre 10 y 20, el 15% entre 20 y 30, y esto era una distribución de frecuencias, ¿sí? En donde la utilidad que tiene una distribución de frecuencias es mostrarme cómo están distribuidos, digamos, los datos dentro de mi conjunto de datos. Entonces yo acá ya puedo saber que hay
la mayor cantidad de datos están entre 10 y 20, por ejemplo, el 80% de datos. ¿Tá? A partir de eso empezábamos a hacer un análisis descriptivo y podíamos calcular los indicadores y demás. ¿Sí? Bueno, ahora en el práctico 5 nosotros vimos probabilidades y vimos un concepto que era la teoría clásica, que vendría a ser casos favorables sobre casos posibles. Entonces, nosotros teníamos en probabilidades que la teoría clásica me decía que yo podía calcular la probabilidad de un evento haciendo casos favorables sobre casos posibles. En donde, de esta manera, yo asignaba un valor a uno y podía decir que esa era la probabilidad de ocurrencia del evento que yo quería calcular. ¿Tá? Entonces, ahora, en este caso, cuando yo introduje este concepto de probabilidad, vuelvo a esta distribución de frecuencias, yo me doy cuenta que esta columna de acá, yo hice para el cálculo del 5%, yo hice 5, ¿no es cierto? 5 dividido 100. Para este cálculo hice 80 dividido 100. Y para este cálculo hice 15 dividido 100. Entonces yo podría decir tranquilamente que esto es un término de, es el concepto de probabilidad, es decir, 5, 100, 0,05, casos favorables sobre casos posibles. ¿Sí? Caso favorable 5 sobre caso posible 100 es 0,05. 0,80 y 0,15. Entonces yo podría seguir avanzando en el análisis de estos datos diciendo que yo tengo acá lo que antes eran frecuencias relativas en porcentuales, ahora, como sé que es cómo se calculan las probabilidades, pueden ser también probabilidades de ocurrencia. Entonces, yo podría decir que yo tengo una probabilidad de 0,05 de que mi variable esté entre 1 y 10. ¿Sí? De 0,80 de que esté entre 10 y 20. ¿Sí? Fíjense cómo enlazamos los conceptos de probabilidad y de distribuciones de frecuencia. ¿Tá? Entonces, cuando yo armo esta tablita de acá, esto, y le anexo, digamos, a esta columna, entonces yo voy a trabajar haciendo X y P de X, o sea, la probabilidad de cada valor de X. Esta tablita de acá se va a llamar una distribución de probabilidades. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Cuáles son las características que tiene esta tablita? Primero, yo para formar una distribución de probabilidades de una variable, de cualquier variable, yo lo que primero me tengo que preguntar es qué valores puede tomar la variable, y en este cuadrito indicar todos los valores que puede tomar la variable. ¿Sí? Si a esas variables yo le puedo calcular su correspondiente probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Pongo x1, x2, x3, le acabo de hacer la probabilidad de que x1, probabilidad de que x2, probabilidad de que x3, etcétera. Yo voy a decir que esta es una distribución de probabilidades, y lo que va a pasar es que voy a encontrar el comportamiento de las probabilidades, ¿no es cierto? El comportamiento de las probabilidades, y voy a poder calcular cuál es la probabilidad de cualquier valor que pueda tomar esta variable que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, la ventaja de armar una distribución de probabilidades, bueno, va a ser justamente esa. ¿Sí? Yo voy a saber, voy a encontrar cómo se distribuyen las probabilidades dentro del grupo, y voy a poder calcular todas las probabilidades que yo quisiera. ¿Tá? La otra característica de esta tabla es que la sumatoria de todas las probabilidades va a ser 1. ¿Sí? Obviamente, si yo en esta parte yo puse todos los valores, todos los valores que puede tomar la variable x, si yo sumo las probabilidades me tiene que dar 1, ¿sí? Y completo mi distribución de probabilidades. ¿Tá? Bueno, como verán nosotros en matemáticas, esto es básicamente una función. ¿Sí? Esto en matemáticas es una función. ¿Sí?
una función de números reales, ¿sí? Entre las variables, los distintos valores que puede tomar la variable y su correspondiente probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, básicamente, una distribución de probabilidades sería una función en términos matemáticos. Entonces, yo a esta función la puedo representar, ya sea en forma algebraica, ¿sí? Como venimos acostumbrados a tener una función, o la puedo representar en forma de tabla, como en este caso, o la podré representar gráficamente de acuerdo al tipo de variable que yo estoy trabajando. Y gráficamente hablo de, puede ser un gráfico de bastones, o puede ser una curva en un eje cartesiano, ¿sí? Bueno, entonces el concepto de distribución de probabilidad sería este, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo enlazamos, ¿no? El concepto básico acá, antes de empezar el tema, es el concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria, en este caso, vamos a considerar que dice, a diferencia de un evento, nosotros en el práctico 5 venimos trabajando con eventos, ¿sí? El evento A, el evento B. Recuerdan que, por ejemplo, decíamos que sea hombre y que le guste comprar ropa. Tienen dos eventos. Que sea mujer y que no le guste comprar ropa, otros dos eventos. ¿Sí? Nosotros veníamos trabajando con eventos. A partir de ahora, vamos a reemplazar esos eventos por lo que se llaman variables aleatorias. ¿Sí? Las variables aleatorias vamos a decir, que son eventos numéricos, ¿sí? Eventos numéricos, cuyo valor se determina por medio de un proceso aleatorio. Entonces, básicamente decimos que las variables que vamos a trabajar acá son numéricas y que surgen de un proceso aleatorio, es decir, al azar, son seleccionadas al azar. Una vez que tenemos la variable aleatoria, entonces decimos que yo a esta variable las puedo obtener de cualquier experimento aleatorio que yo realice, llámese experimento de colección de datos o muestreo. Si yo puedo hacer una muestra con distintos elementos y de esos elementos elijo una variable y de ahí empiezo a trabajar, siempre y cuando esa variable sea numérica. ¿Sí? Bueno, acá este concepto digamos, continúa con una diferenciación entre variables discretas y variables continuas. Y acá vamos a ver cómo son, o cómo es las distintas distribuciones para los casos discretos y para el caso continuo. Entonces, una distribución de probabilidades, que es lo que vemos arriba, ¿no es cierto? Que es un cuadrito, yo pongo las variables de todos los valores que puede tomar la variable y su correspondiente probabilidad. Si esa variable es discreta, la vamos a trabajar de una cierta manera, y si es continua, de otra. Vamos a empezar como si fuera discreta, digamos, en el caso que es discreta. Entonces, en el caso discreto, una distribución de probabilidades va a ser, dice, una función que le vamos a llamar P de X, que asigna una probabilidad a cada valor de la variable aleatoria. ¿Sí? Seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Que se puede expresar como una fórmula o una función algebraica, como un cuadro o como un diagrama o un gráfico. Las propiedades de esto, cuando estoy trabajando con variable discreta, van a ser esta probabilidad va a estar entre 0 y 1, la sumatoria de las probabilidades para todos los valores de X va a ser igual a 1,
Y se acuerdan que en el caso, en el práctico número 5, nosotros calculábamos la suma o la unión de eventos, ¿sí? Entonces, en este caso, como la variable es discreta, son variables que no se interceptan nunca, ¿sí? O sea, no pueden tomar dos valores al mismo tiempo, ¿sí? O son variables numéricas. Entonces, se va a dar la propiedad de que x igual a unión x igual a b, lo vamos a calcular haciendo la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos la probabilidad de A unión B? Nosotros en algún momento lo calculamos, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección, ¿sí? ¿Por qué decíamos menos la intersección? Porque eran dos eventos que podían darse al mismo tiempo. En este caso, en este tema, digamos, estas variables aleatorias, como son discretas, van a ser independientes y no, digamos, y mutuamente excluyentes, sería la palabra correcta, ¿sí? Porque no van a poder ocurrir al mismo tiempo. Con lo cual, la unión o la suma de dos probabilidades la vamos a hacer de esta manera, ¿sí? La probabilidad de uno más la probabilidad del otro directamente, ¿sí? Derecho. Entonces estas son las propiedades en este caso. Por otro lado, vamos a tener el concepto de, bueno, esta función de probabilidad la llamamos función, así, de probabilidad, tal como viene, ¿sí? Función de probabilidad o distribución de probabilidad para variable discreta va a ser ese concepto. Por otro lado, tenemos otra función que se llama función distribución. Función distribución acumulada, así la vamos a encontrar también. O función de distribución de masa acumulada. Este nombre de masa acumulada es el que van a encontrar en el libro de Newell, ¿sí? Entonces esta función de distribución se va a llamar distribución acumulada, distribución de masa acumulada. ¿Qué es la función de distribución? Dice, matemáticamente es una función o regla que especifica para cada valor de x, dice, vamos a poner acá, es una función que especifica para cada valor de x, la probabilidad, dice, la probabilidad de que x sea menor o igual que un x sub 0 elegido o determinado, ¿sí? Un x sub 0. La probabilidad de que x sea menor a ese valor de x que yo determiné, digamos. Tal que vamos a representar la función distribución con f mayúscula, supongamos la función distribución de un valor x sub 0 dado, ¿sí? La voy a encontrar haciendo la probabilidad de x igual a 0, más la probabilidad de que x igual a 1, más la probabilidad de que x sigo sumando, hasta la probabilidad de que x sea igual al x sub 0 que yo determiné acá, ¿sí? Básicamente lo que hace esta función de distribución es acumular, ¿sí? Y si volvemos atrás al concepto de distribuciones de frecuencia, ¿se acuerdan que habíamos en el práctico 2 también hecho una columna que se llamaba H mayúscula porcentual, ¿sí? Bueno, esa H mayúscula porcentual, nosotros, ¿cómo la calculábamos? Íbamos sumando, ¿no es cierto?, las frecuencias. Digamos, acá acumulaba 5%, en el segundo grupo hacemos 5 más 80, son 85, acumulaba 85%,
y hacemos 85 más 15, acumulamos el 100%. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y vamos acumulando. Bueno, en vez de acumular acá frecuencia, si lo trasladamos al concepto de probabilidades, lo que vamos a hacer es acumular probabilidades de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, el concepto va a ser el mismo que esta columnita de frecuencias acumuladas. Nada más que acá, como estamos en distribución de probabilidades, le vamos a llamar función de distribución, función de distribución acumulada, o función de distribución de masa. ¿Sí? Pero básicamente es, yo digo, cuál es la probabilidad acumulada hasta tal valor, hasta este valor de acá, y yo lo voy a elegir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es sumar las probabilidades hasta ese valor, desde el primer valor que tengo de la variable. ¿Sí? No es nada más, no es nada complicado. ¿Sí? Entonces, esta función de distribución va a tener también sus propiedades, que son, primero, dice, la función distribución de menos infinito va a ser 0, es decir, menos infinito quiere decir que yo voy a acumular desde x, desde un valor de x, igual a menos infinito. O sea que yo, si yo les pregunto cuál es el acumulado hasta menos infinito, obviamente es 0. ¿Sí? No hay acumulación, porque evidentemente no hemos empezado a sumar ninguna variable, ninguna probabilidad en este caso. La función o el acumulado hasta infinito, si yo sumo todas las probabilidades, fíjense acá, decíamos, si acá yo voy acumulando todas estas probabilidades, que llego al valor 1. ¿Sí? Si yo sumo todo, desde acá en el inicio hasta el final, llego a 1. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la función distribución de un valor de x igual a infinito, es decir, un valor más grande de todos, si se puede decir así, va a ser 1. Y la tercera propiedad es que dice, si x1 y x2 son valores tales que x1 es menor a x2, entonces, dice, el acumulado evidentemente hasta x1, ¿no es cierto? Va a ser también menor del acumulado a x2. ¿Sí? O sea, si tengo dos valores, por ejemplo, el 2 y el 3, entonces yo voy a decir, las probabilidades acumuladas hasta 2 van a ser también menores que las acumuladas hasta 3, ¿sí? Evidentemente. Bien, en este caso, entonces, vamos a dar un ejemplo sencillo de una distribución, una distribución de probabilidades de un determinado caso, que es el más sencillo de todo, es el lanzamiento de un dado. ¿Sí? El lanzamiento de un dado, saben que si vamos a armar nuestra distribución de probabilidades, hacemos el cuadrito, pensemos qué valores puede tomar x puede ser 0, no, ¿sí? Porque el dado tiene a partir del 1 hasta el 6, entonces x puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es la probabilidad que saque 1? Es un sexto. Que saque 2 va a ser un sexto. Y en todos los casos, yo voy a tener un sexto. ¿Sí? Entonces, esta sería, si yo sumo esto, bueno, me va a dar 1, evidentemente. Entonces, esta sería mi distribución de probabilidades de variable x, que sería el resultado de lanzar un dado. Entonces, esta sería mi distribución de probabilidades. Si yo quisiera saber la distribución de probabilidades acumulada, ¿sí? El f de x, pues en este caso sería la acumulación hasta 1, es decir, sería un sexto. ¿Sí? Sería f de 1, ¿sí? La función de distribución hasta x igual a 1. Si yo quiero saber la acumulada hasta 2, sería 2 sextos. Sería un sexto más un sexto, sería 2 sextos.
la función acumulada hasta 3 serían 3 sextos, sería un sexto más un sexto más un sexto, y así sucesivamente. O sea, yo iría sumando 5 sextos hasta llegar a 6 sextos, que es el acumulado hasta el valor 6, hasta x igual a 6. ¿Sí? Entonces, esto sería la función de distribución. De esta columna, función de distribución, y esta distribución de probabilidad. Si yo quisiera graficar esta distribución de probabilidades, y bueno, tendríamos que trazar una... podríamos, digamos, un gráfico en el cual yo graficara la probabilidad acá, los valores de x acá, entonces yo podría decir x1, x2, 3, 4, 5 y 6, y graficar, o supongo que este sea un sexto, yo graficaría, haría un gráfico de varas o bastones. ¿Por qué? Porque la variable es discreta, ¿sí? O sea, la variable no puede tomar valores, perdón, acá, no puede tomar valores que no sean el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mi distribución sería, este sería gráficamente, ¿no es cierto?, la distribución de probabilidades de lanzamiento de un dado. ¿Está? Perfecto. Una vez que yo tengo esta distribución ya armada de alguna situación, en este caso de situaciones de lanzar un dado, podría interesarme calcular algún indicador. ¿No sé, se acuerdan de los indicadores que habíamos estudiado? Y básicamente yo acá aparecen dos indicadores. Un indicador de tendencia central, que el indicador de tendencia central por, digamos, el protagonista que habíamos estudiado ya por el práctico 2 3, era la media, y un indicador de dispersión o variabilidad, que en aquel caso era el desvío o la varianza, ¿sí? Bueno, para una distribución de probabilidades también voy a poder calcular esos indicadores. Entonces, a mí me podría llegar uno podría pensar, decir, bueno, ya tengo la distribución, sé cómo se distribuyen las probabilidades del lanzamiento de un dado, pero yo quisiera saber cuál es el promedio de la probabilidad, o un concepto parecido, o un concepto que me diga cuál es el valor central de esa distribución, ¿sí? Bueno, en este caso, ese valor central lo vamos a llamar esperanza matemática. Esperanza matemática. Y lo vamos a poner como E de X. Esperanza matemática o valor esperado, ¿sí? Entonces va a ser, dice, es el promedio, va a ser un promedio ponderado con las probabilidades de sus posibles valores. Entonces, yo voy a hacer un promedio, ¿sí?, entre los valores que puede tomar la variable, ¿sí?, un promedio entre estos valores, voy a ponderar con las probabilidades que yo tengo acá. Ponderar con las probabilidades. El cálculo de la esperanza, básicamente, lo que voy a hacer es la sumatoria de cada valor de la variable por su correspondiente probabilidad de igual a 1 hasta n, o bien, en algunos libros también van a encontrar para todo x. ¿Sí? Yo tengo que sumar para todos los valores de x, ¿sí?, y hacer el producto entre cada valor multiplicado, ponderado por la correspondiente probabilidad de ocurrencia, ¿sí? La interpretación de esta esperanza matemática tiene varias interpretaciones. Algunos dicen es el promedio en el límite, ¿sí?, en el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Otros dicen que es el valor esperado a largo plazo, ¿sí?,
ante repeticiones, o muchas, o infinitas repeticiones del experimento, ¿sí? Básicamente es un concepto de decir cuál es el valor que yo esperaría que tenga esta variable, y en este caso sería si lanzo el dado muchísimas veces. O sea, ¿cuál es el valor que yo sacaría ante el lanzamiento de un dado si yo lanzara muchísimas veces ese dado? ¿Sí? Matemáticamente, como vemos, digamos, lo que hago es ponderar cada valor de la variable por su probabilidad. Y por otro lado, está el concepto de varianza, que es el concepto que ya lo veníamos viendo, ¿no es cierto?, en la parte descriptiva, y que acá lo retomamos. La varianza también va a ser un indicador, en este caso, que nos va a reflejar, ¿no es cierto?, una medida de la dispersión, es decir, cuán separadas están las probabilidades de ocurrencia dentro de esta distribución, ¿sí? Va a tener siempre el mismo sentido respecto de analizar, digamos, la dispersión o la variabilidad o la dimensión que tiene ese concepto de dispersión, ¿no es cierto?, en un conjunto de datos, y básicamente respecto, en este caso, de las probabilidades que están asociadas, ¿tá? Entonces, acá la varianza, por concepto matemático, esto es hacer la sumatoria. ¿Se acuerdan que cómo calculábamos la varianza? Hacíamos la diferencia, ¿no es cierto?, entre cada valor elevado al cuadrado sobre n. Por eso es lo que veníamos trabajando. Acá vamos a hacer lo mismo. Va a ser cada valor de la variable menos la media, pero en este caso, acuérdense que la media es la esperanza, ¿no es cierto? Esperanza o mu van a ser conceptos idénticos acá, lo vamos a tomar como equivalente al cuadrado, ¿no es cierto? Hasta ahí igual que la varianza común que veníamos trabajando, pero acá como estamos viendo la parte o mezclando, digamos, el concepto con probabilidad, lo que vamos a hacer es ponderar con las respectivas probabilidades de cada valor de la variable x. Entonces acá yo sumo para todas las x esta diferencia a la cuadrada y las multiplico por su correspondiente probabilidad. Ese sería el concepto. Esto, a los efectos del cálculo, la fórmula matemática, si yo me pongo a trabajar con el cuadrado, el binomio, y trabajo un poquito algebraicamente, voy a llegar a una expresión que es bastante más amigable, que es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x todo cuadrado. O sea que estas dos expresiones son idénticas, ¿sí? Yo lo que hice acá arriba es, si trabajo acá arriba algebraicamente, derivo en esta expresión que a lo mejor en la práctica es más, digamos, amigable para el cálculo, ¿sí? Entonces esta sería la varianza, y de acá obviamente se va a desprender el concepto de desvío, que va a ser la raíz de la varianza. Y acá vamos a llegar al mismo concepto de desvío estándar. O sea, ¿qué quiere decir? Una distribución de probabilidades va a tener un concepto similar al de media, que se llama esperanza matemática, indicador de tendencia central. Y un concepto de dispersión o variabilidad, que va a ser la varianza, y desvío estándar, pero todos estos cálculos van a estar cruzados, digamos, por decirlo así, cruzados o influenciados por las probabilidades correspondientes. Entonces, esta sería, hasta acá, sería la manera en que vamos a trabajar con una variable que es discreta, que es muy, digamos, muy parecido, muy sencillo, muy parecido a lo que es una distribución de probabilidad, una distribución de frecuencia. Vamos a ver qué pasa si yo tengo variable continua. Variable continua, podemos una variable continua que dentro de un intervalo, ¿sí?, de una recta numérica, si se puede llamar así, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando con la variable continua se me presenta un problema, que es que no voy a poder armar esta tablita que armábamos con variable discreta, ¿sí? ¿Se acuerdan?
que dijimos, esta recta, yo no la voy a poder armar. ¿Por qué no la voy a poder armar? Porque X puede tomar cualquier valor decíamos, dentro de un intervalo de la recta numérica. Es decir, que dentro, si yo me pongo a querer numerar cuáles son los posibles valores de X, evidentemente no voy a terminar nunca, ¿sí? Porque puede tomar infinitesimales valores dentro de la recta numérica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a operar? Y acá viene un concepto clave. Cuando yo tengo, es una característica particularmente de estas variables. Si yo tengo una variable continua que toma valores dentro de en un intervalo, cualquier valor, la probabilidad de que X tome un valor determinado va a ser cero. Propiedad. Propiedad para variable continua. Y ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo es esto? Yo, por ejemplo, si yo digo x1, si yo digo la probabilidad de que x sea 1, va a ser 0. La probabilidad de que x sea 2, va a ser 0. La que sea 3, va a ser 0. Ustedes estarán pensando, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, acá, para que veamos de dónde sale esto, podemos hacer lo siguiente. A ver. Tengo acá un círculo, me parece que no. Bueno, vamos a tratar de hacer un círculo. ¿Sí? Bastante bien. Supongamos que tengamos un círculo y adentro yo les pongo una flechita. ¿Sí? Y vamos a hacer cuenta que esto tiene marcas como el reloj, ¿sí? Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, esto sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 2, como un reloj, ¿sí? Básicamente. Yo tengo la flechita, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Esto imaginemos que es un intervalo, un continuo, que llamamos en matemática, una regla numérica, ¿sí? En la cual la variable, digamos, puede tomar cualquier valor dentro de esta recta, dentro de este círculo, digamos. ¿Ah? Y a este círculo lo vamos a dividir primero en dos partes. Lo vamos a hacer más o menos. A ver, vamos a ponerlo bien. Ahí. Yo tengo de dos partes, perdón. Se me va. A ver, ahora. Ahí está. Bien, entonces hagamos de cuenta de la experiencia. Yo hago girar esta flechita según las ruedas del reloj, la aguja del reloj, la pego y empieza a girar. Empieza a girar. Y yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que esta flechita me caiga en esta mitad ¿no es cierto?, de mi reloj? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cómo calculo la flecha caiga, ¿no es cierto?, dentro de esta mitad? ¿Qué me dicen? ¿Alguno que arriesgue? Un medio, perfecto. Un medio. O sea, ¿cómo calculamos un medio? Y bueno, sabemos muy fácilmente que la teoría clásica dice casos favorables sobre casos posibles. Entonces acá decimos, ¿cuántos casos posibles? Son dos, ¿no es cierto? Entonces hacemos, caso favorable? 1. Entonces la probabilidad de que caiga acá es un medio. Perfecto. Ahora, si yo les digo, divido esto en 4, y les pregunto cuál es la probabilidad de que caiga en esta parte de acá, en esta porción. Un cuarto. Un cuarto. Perfecto. Un cuarto.
Muy bien, perfecto. Si seguimos dividiendo, ¿no es cierto? Seguimos dividiendo y ahora divido en, hacemos una pizza de 8 porciones, a ver, ¿sí? Una pizza de 8 porciones, y yo le pregunto cuál es la probabilidad que caiga en esta porción, un octavo. Perfecto. Yo podría seguir dividiendo, ¿no es cierto? Supongamos empezamos a dividir, hasta el punto en el cual yo les pregunté cuál es la probabilidad de que la flechita caiga exactamente en esta porción de acá, que va a ser muy chiquitita. ¿Cuál es la probabilidad de esa? Si yo sigo dividiendo, fíjense que cuando empezamos a dividir, lo que se va agrandando es el numerador, perdón, el denominador, ¿sí? Si yo siguiera dividiendo, 1 sobre infinito. 1 sobre infinito. Entonces, ¿qué pasa? En un continuo, ¿y esto cuánto es? 1 sobre infinito, ¿cuánto es? 0. En un continuo, la probabilidad de que esta flechita exactamente caiga en un determinado punto va a ser 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo dije acá? ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, porque casualmente los valores que toma la variable son infinitos. ¿Sí? Entonces, el total de valores que vienen a ser los casos posibles de la variable son infinitos. Entonces, evidentemente, eso no se va a poder hacer. ¿Sí? Entonces, el cálculo de la probabilidad de que x sea igual a un determinado valor no se va a poder hacer y va a ser siempre 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Entonces, ¿cómo hacemos? Sí o sí, pues vamos a poner acá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que calcular la probabilidad, ¿sí? Pero en intervalos. ¿Sí? Siempre en variable continua vamos a operar en intervalos. ¿Sí? No vamos a decir nunca igualdad, porque ya sabemos que la probabilidad de que x sea un determinado punto va a ser 0. Vamos a operar en intervalos. Una distribución de probabilidades ahora de una variable continua, ¿sí? Yo la voy a representar, no la voy a poder representar en una tabla, evidentemente ya vimos por qué no, pero sí la voy a representar como una expresión algebraica y como una gráfica. Entonces yo voy a poder decir, supongamos, yo tengo una variable continua, mi función de probabilidad, ¿sí? Mi función de probabilidad, supongamos que sea una determinada expresión algebraica, yo a esta expresión algebraica la voy a poder graficar a través de una curva, ¿sí? Y yo voy a decir, mi distribución de probabilidades va a ser, supongamos, esta de acá, ¿sí? Esto va a ser f de x, y esta va a ser mi distribución de probabilidades. Si quieren la podemos hacer así para que tenga algún fin. Bien. Entonces, dentro de lo que es una distribución de probabilidades, ahora, en variable continua, esto va a ser mi distribución de probabilidades, que se la suele llamar en los libros función densidad. Función de densidad. En donde yo, para calcular probabilidades, las probabilidades van a ser áreas debajo de las curvas. Entonces yo voy a decir, bueno, entre A y B, que va a ser cualquier intervalo, ¿no es cierto?, dentro de esta función, esta área que está acá va a ser la probabilidad de que X tome valores entre A y B. ¿Sí? Y voy a operar de esa forma. Yo voy a calcular las probabilidades calculando áreas debajo de esta función. ¿Sí? Áreas.
Obviamente, si hay que calcular áreas debajo de funciones, ya más o menos ustedes ya deberían ir viendo por dónde viene la mano, ¿no es cierto? Porque acá el cálculo, ¿qué cálculo se utiliza para calcular áreas debajo de una función? ¿Qué cálculo? Integrales. Integral. Perfecto. O sea que acá lo que básicamente vamos a hacer es trabajar con integrales, y en este caso sería la integral entre a y b de la función densidad por diferencial de x. ¿Sí? O sea que esta probabilidad, esto va a ser, la integral va a ser igual a la probabilidad de que la x tome valores entre a y b. ¿Sí? Bien. Entonces, esto sería el mismo concepto de distribución de probabilidad, nada más que adaptado a una variable que es continua. Bien. La función distribución. Acá vamos a tener también una función distribución o acumulativa. ¿Sí? La función distribución acumulativa. Y en este caso siempre vamos a definir como una fórmula, digamos, en forma algebraica. Es el equivalente a la función de distribución acumulada que vimos anteriormente para variable discreta, ¿sí? Y lo que va a hacer es ir acumulando desde menos infinito, fíjense acá en el gráfico, acá tengo una variable de infinito y menos infinito, la x puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito, entonces acá yo voy a ir acumulando desde menos infinito hacia más infinito, entonces yo voy a decir, acá a 0, y empiezo acumulando área, ¿no es cierto? Empiezo acumulando área, y cuando paso toda el área de la curva hasta acá, acumularé 1, ¿sí? Que es toda el área debajo de la función de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces decíamos, la función de distribución, hasta un valor x sub 0 dado, va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta el valor x sub 0 que yo quiero acumular, que es este, ¿sí? De la función densidad por diferencial de x. Entonces yo integro desde un valor desde menos infinito hasta un valor de x sub 0 determinado. Supongamos yo quiero saber cuál es la probabilidad acumulada hasta este x sub 0, hasta este valor. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es calcular el área, empezando por menos infinito, empiezo a acumular, 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 acumular. Toda esta área de azul será el acumulado, ¿cierto? Hasta x sub 0. Hasta este valor. Calculo la integral y sería lo mismo que hicimos en el caso discreto, donde empezamos a sumar todos los valores desde el menor hasta el último. ¿Sí? Bien, las propiedades de esta función distribución, acá pongo acá, las propiedades de la función distribución son, perdón, en este caso las propiedades que cumplen estas funciones son f de x va a ser siempre positiva. ¿Sí? La función de probabilidad va a ser siempre positiva. ¿Por qué? Porque las probabilidades no pueden ser nunca negativas. ¿Sí? La función de probabilidad, función de densidad, en este caso siempre va a ser positiva. Y la segunda que dice que la integral entre menos infinito e infinito de la función de densidad va a ser igual a 1. Es decir, si yo integro toda el área, o sea, si yo calculo el área, toda el área bajo la curva, voy a llegar a 1, que vendría a ser el equivalente a sumar todas los valores, las probabilidades de los valores posibles de x que vimos en el caso discreto.
Bien. En este caso, voy a tener la esperanza, ¿sí? La esperanza de la variable x, si es continua, la voy a calcular haciendo, en vez de sumatoria de x por p de x, voy a hacer la integral de menos infinito hasta infinito, que vendría a ser el equivalente, ¿no es cierto? Es decir, sumo todos los valores de x, de la variable por la función de densidad diferencial de x. X por f de x, diferencial de x. ¿Se acuerdan que en el caso discreto era sumatoria para todos los valores de x por p de x? ¿Sí? P de x la distribución de probabilidad. Bueno, acá cambiamos. En vez de p de x, f de x porque es una función. Y la varianza la voy a calcular haciendo integral de menos infinito hasta infinito de los valores menos la esperanza, o mu, al cuadrado, por f de x, digamos, el mismo, seguimos en la misma, casi el mismo concepto que venimos viendo. O una fórmula alternativa, se acuerdan que era desde menos infinito hasta infinito, que era la esperanza de los x cuadrados, ¿se acuerdan? La esperanza de x cuadrado, f de x por d de x, menos la esperanza de x todo al cuadrado. Esta vendría a ser una fórmula de, supuestamente, más fácil para calcular, para hacer los cálculos. Bueno, entonces tenemos esperanza y varianza para el caso continuo. ¿Tá? Bueno, entonces estas serían las dos formas en las cuales vamos a trabajar en el práctico, que pasamos a ver ahora a continuación. ¿Alguna pregunta de eso? ¿De esto? ¿Todo bien? Parece difícil, no es tan difícil. No se dejen confundir por la notación. ¿Sí? De todas formas, tampoco se asusten por el tema de la integral. La idea no es evaluar que sepan calcular integrales de ninguna manera. Vamos a ver algunos casos, ¿sí? Un solo caso vemos de integrales inmediatas, como para ver cómo sería el cálculo, pero vamos a ver que no vamos a utilizar el cálculo con integrales nosotros. ¿Sí? En la materia no usamos el cálculo con integrales, simplemente vemos su aplicación, ¿no es cierto?, para que tengamos una idea. Bien, vamos entonces al práctico. Ahora sí, vamos al práctico. Distribución de probabilidad. Veamos. Dice, referencia 2, ejercicio 4, una tienda de aparatos eléctricos asigna las siguientes probabilidades a X, número de aparatos grandes que se venden por día. Bueno, en este caso nos dan la distribución de probabilidades ya hecha, ¿no? O sea, tenemos, fíjense, los valores de X y los valores de la probabilidad para cada uno de los valores de X. Esto, básicamente, es una probabilidades que vimos, ¿cierto? Es una distribución de probabilidades, no es más que eso. Y nos pide, dice, de esta variable, dice, represente gráficamente la distribución de probabilidad empleando un gráfico de bastón de varas, y que empecemos a calcular probabilidades haciendo sumitas, sumando estas variables. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, para que nos vamos, a ver, ahí está. Vamos a poner acá. ¿Cómo sería el gráfico acá? Bueno, sería una cuestión muy sencilla, ¿no? Porque yo tendría que trazar, esta es una variable discreta, número de aparatos grandes que se venden por día,
es una variable discreta. ¿Por qué discreta? Bueno, porque no puede tomar cualquier valor. El número de aparatos que se ven, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, no puede ser negativo, pero tampoco puede ser 2,1 o 2,5, ¿sí? Siempre van a ser enteros. Yo voy a tener una distribución de probabilidad, voy a tener la probabilidad de x, la x, y voy a poner los valores que puede tomar, que va desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en adelante, acá hasta 10, y bueno, vamos a tirar para 0 es 0,10, o sea que si acá podemos decir que esto es 0,10, 0,15 para 1, más o menos será por ahí, 0,25 para 2, más o menos será por ahí, y vamos así, ¿sí? Para 3, 0,14, será por acá. Entonces, el gráfico tiende, o lo pueden hacer ustedes en una hoja bien prolijita, va a ser un gráfico de bastones o vara porque es discreto. El inciso A. El inciso B dice menor o igual a 2. ¿Sí? Fíjense. Cuando yo hablo de menores iguales a 2, ¿qué casos, qué valores de x están dentro de esta condición? Uno, que sea menor o igual a 2 sería el 0, el 1, o el 2, y el 2. Entonces, esto sería, yo lo podría decir que esto podría calcular la probabilidad de que x sea igual a 1, perdón, igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2. ¿Por qué sumo? Y porque ya habíamos visto en el práctico 5, que cuando yo tengo unión de eventos, ¿sí? Este, o este, o este, tengo que sumar unión, y en este caso, como no pueden, o sea, son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces no hay intersecciones, entonces directamente lo que corresponde es sumarlo. Eso lo habíamos aclarado al principio, ¿sí? Entonces la probabilidad de que haya una sola, si yo tengo esta distribución de probabilidades, es simplemente sumar 0,10, que es la probabilidad de 0, más 0,15, más 0,25. ¿Eso cuánto da? A ver. Sumamos. Me da 0,50. 0,5. Eso es todo. O sea, no hay más complejidad que esto y ya sabemos cómo se calcula. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 7, fíjense, mayor o igual a 7, volvamos esto de acá. ¿Qué valores son los que están dentro de la condición? Mayores o igual a 7 sería 7, 8, 9 o 10. Entonces será sumar las probabilidades de esos valores. El 0,05 más 0,04 sería x igual a 7 más x igual a 8 más hasta x igual a 10. Si lo sumamos, a ver, ustedes que vamos corroborando, sería 0,05, 0,4, 0,025 y 0,015, a ver si yo llego a 0,13. 0,13, ustedes me confirman, ¿no? A ver si no metí mal el dedo. Y lo último dice, la probabilidad de que x sea mayor igual que 1 y menor igual que 5. ¿Sí? Entonces acá lo que hacemos es, vemos cuáles son, lo mismo, ¿no? Vemos cuáles son las variables que entran en juego. Dice mayor o igual que 1 sería esto, 2, 3, 4, y menor o igual que 5, 5. ¿Sí? Entonces sería la probabilidad de que x igual, desde x igual a 1 hasta x igual a 5. Tengan mucho cuidado con acá sí, en variable discreta, hay mucha diferencia entre un menor o igual o un menor solo. ¿Sí? Guarda con esto porque acá si hubiera sido menor a 5, si fuera menor a 5, tendría esto que estar
no incluiría el 5, ¿sí? Menor a 5. Bien, entonces eso lo sumamos, a ver, 15 más 0,25 más 0,14 más 0,09 más 0,08 me da 0,71. Bueno, corroboremos. Perfecto. Entonces, esto estamos trabajando con variables discretas. Bien, vamos a borrar. Entonces eso sería este ejercicio. Es bastante sencillo. Ya, de acuerdo a lo que vimos. Borramos. Seguimos. Dice, referencia 2, ejercicio 4. En el ejercicio 1, calcule la función de distribución. Se usa esta función de distribución para encontrar x de menor o igual a 2, mayor a 7 y entre 1 y 5. ¿Cuál sería la función de distribución acá? Lo que habría que hacer es básicamente agregar una columna de acumulados, ¿sí? Es decir, deberíamos agregar acá una columna. Si ustedes lo hacen en vertical no hay problema, mejor todavía, en donde vamos a poner f mayúscula de x, que es la distribución, y vamos a ir acumulando. Acá de 0 va a ser 0,10, acá va a ser 0,10 más 0,15 serían 0,25, 0,25 más 0,25 sería 0,50, más 0,14 sería 0,64, más 0,09 sería 0,73, si no me equivoco, más 0,09, 73, más 0,08, 0,81, más 0,06 sería 0,87, 0,90 y, a ver, 0,81, 0,87, más 0,05, 0,92, 0,96, 0,96 más 0,025, 0,985 y sería 1. ¿Sí? O sea que esto sería la distribución, la función de distribución o función acumulativa. ¿Sí? Se voy acumulando probabilidades, nada del otro mundo. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Y si usa esta función, o sea, usamos esta columna, esta fila que tenemos acá, para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. O sea, que sería esta misma, ¿no? ¿Cómo haríamos? Yo sé que menor o igual a 2 significa este y este. O sea, sumar estos tres. Entonces yo, en la función distribución, yo podría decir que esta función es la función de distribución hasta 2. ¿Sí? 0,50. Entonces uso la distribución, uso la función acumulada, digamos, para calcular este valor. En el caso, dice, mayor o igual a 7. Era 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Pero usando la función de distribución, ¿cómo llego a establecer la suma entre estas probabilidades? Y bueno, habíamos dicho que la suma de todas las probabilidades era igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo hacer 1, que vendría a ser el acumulado hasta 10, menos esta parte de acá, que es el acumulado hasta 6. Y llego a esta probabilidad que me está pidiendo acá, que es esta parte. ¿Sí? La suma de estos valores, ¿cierto? Estos valores, va a ser 1 menos todo el resto. ¿Sí? Uso la distribución de la función de distribución acumulada para calcular. Y el último dice, entre 1 y 5, ¿cómo hacemos con la distribución, con la función de distribución acumulada? Voy entre 1 y 5 sería el 1 más la de 2, más la de 3, la de 4 y la de 5. ¿Cómo hago para trabajar con eso? Yo podría hacer el acumulado hasta 5
que sumar todo desde 0 hasta acá, y a eso le tengo que restar esta parte de acá, que es el acumulado de 0. ¿Sí? Re fácil trabajar con acumulados. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Estamos bien? Mientras voy borrando. Profesor, disculpe. Sí, O sea, cuando tomo la probabilidad de 1 y 5, la sí, probabilidad acumulada de 5, en este caso sería 0,81, ¿no es cierto? exacto. Bien, menos la probabilidad acumulada de 0, o 0,10. sea, 0,10. La probabilidad de 0, entonces, 0,10, o la probabilidad acumulada. Es la probabilidad acumulada hasta 0. Bien. Ajá. Exacto. Pues Y en sería el la caso anterior sería la acumulada hasta 6, ¿no es cierto? O exacto, sea, 0,87. 1 0,87. menos 0,87. Exacto. 1 menos 0,87. Ah, bien, bien. Bien. Eso quería confirmar, gracias. Buenísimo. Muy bien. Bien, entonces acá ya trabajamos con la función de acumulativo, que es otra manera, digamos, de calcular probabilidades, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Seguimos, bien. Y dice, con referencia al ejercicio 2, emplea un gráfico escalonado para representar la función de distribución hallada. El gráfico escalonado es graficar la función de acumulado, ¿sí? O sea, si yo tengo acá, yo acá pongo la función de acumulativo, y tengo los valores acá, yo digo, en el 0, ¿sí? En valor de 0, yo acumulo 0,10. Entonces yo parto con un puntito acá, ¿sí? Que sería el 0,10. En 1, para x1, acá vamos a poner x, para x1, yo acumulo 0,15, perdón, 0,10 más 0,15 eran 0,25. Entonces yo acá, yo voy a decir, desde 0,10, 0,20, 0,25, vamos a poner aquí. En 1 paso a 0,25 y ese 0,25 se mantiene constante hasta que la variable cambie de valor a 2. Cuando cambie de valor a 2, acá pasa a ser 0,50, ¿sí? Sería 0,10 más 0,15 más 0,25. Pongamos que sea por acá, 0,50. Pasa a 0,50 y se mantiene estable hasta el próximo valor de la variable, que va a ser 3, que pasaría al siguiente valor, que es 0,64. La cuestión que me quedaría un gráfico de esta forma escalonado, ¿sí? Se llama gráfico escalonado. Creo que sí lo vimos en el práctico 1 también este gráfico. De todas formas, se lo puede hacer acá de esta manera, ¿sí? O sea, fíjense que el acumulado se mantiene constante hasta que la variable cambia de valor, ¿sí? Porque esto es discreto, ¿no? Y recién ahí salta al siguiente valor y se mantiene en ese valor hasta que cambia de nuevo la variable y de ahí salta, pues es como si fueran escalones. Y evidentemente el último escalón vendría a ser el 1, el acumulado de 1. Así que acá no me alcanzó, pero ustedes en la hoja cuadriculada lo pueden hacer bien prolijito, le va a salir más entendible, ¿sí? Pero básicamente el gráfico escalonado entonces sirve para representar las funciones de distribución acumulada para variable discreta, ¿sí? Ojo,
Estamos en variable discreta. Seguimos de viaje. Dice, referencia, dadas las siguientes distribuciones de probabilidad, dice, calcule la media para cada distribución, la desviación estándar, y compare los resultados de A y B. Bueno, acuérdense, acá, cuando habla de la media de cada distribución, ya sabemos que este concepto de media hace referencia al concepto de esperanza, ¿sí? O valor esperado, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de una distribución de probabilidades, la media o el valor central es la esperanza matemática, ¿sí? Entonces acá vamos a calcular la esperanza. Nos pide que calculemos la esperanza. ¿Cómo calculábamos la esperanza? Bueno, acuérdense, la sumatoria, vamos a poner, perdón, vamos a poner primero qué estamos calculando. La esperanza va a ser igual a la sumatoria de los valores de la variable x sub i por cada una de las probabilidades asociadas para todos los valores de x. En este caso, todos los valores de x en la distribución A, estamos hablando que va desde 0 hasta 4. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es, básicamente, es hacer el producto primero acá, ¿sí? Acá será 0 por 0,50, 0. 1 por 0,20, 0,20. 2 por 0,15, 0,30, si no me falla el cálculo. 3 por 0,10, 0,30. Y 4 por 0,05, 0,20. O sea que la sumatoria sería 0 más 0,20, más 0,30, más 0,30 y más 0,20. La esperanza es 1. La esperanza es 1. A ver, creo que lo tengo por acá el cálculo para no equivocarme. Aquí está. Para hacerlo más clarito. Acá estará. En la situación A sería P de X, P de X, perdón. Acá están los valores de X, las probabilidades, los productos y la esperanza. La esperanza sería 1. Y la varianza, el valor esperado de la variable a largo plazo es 1 en esa distribución. Y la varianza sería ser, acuérdense que la varianza habíamos dicho que era la varianza de X era igual a la esperanza de los X elevado al cuadrado menos la esperanza de X todo al cuadrado. Esta esperanza de los X cuadrados, ¿cómo la calculo? Haciendo la sumatoria, ¿no es cierto?, de los X al cuadrado por su probabilidad de ocurrencia, y acá sería menos seguimos repitiendo lo de arriba, y acá sería para todo X, esta es la varianza. Sumatoria de los X sub i elevado al cuadrado por la probabilidad, o sea que tendría que hacer esta, de ahí donde surge esta columna. Tengo que hacer X al cuadrado por la probabilidad de X, sería 0 al cuadrado, por la probabilidad de 0,50 me va a dar 0. 1 al cuadrado es 1, por 0,20, 0,20. Por 0,20 me da 0,20. 2 al cuadrado será 4, por 0,15,
me va a dar acá 4 por 0,15 son los 0,60. 3 al cuadrado es 9 por 0,10, por la probabilidad me va a dar 0,90. 4 al cuadrado por 0,05 me va a dar 0,80. Y sumo después todo esto y me da 2,50. Entonces que acá este es 2,50 menos la esperanza al cuadrado, que era la esperanza con que era 1. 1. Entonces que 2,50 menos 1 me queda la varianza en 1,50. Y el desvío, raíz de 1,5, que me da 1,22. 1,22, 47. Bien, pues así sería, así como ir calculando para esta distribución. Otra distribución, fíjense que la esperanza me va a dar 3, y en el caso de lo de x cuadrado me da 10,50. Entonces la varianza, a ver si lo tengo acá abajo, en un momento. No lo tengo, no importa. En el segundo caso la varianza sería la esperanza de los x cuadrados, que serían 10,50, menos la esperanza de x al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, sería 9, sería 10,50 menos 9. Se me queda 1,5, o sea, la misma varianza. Y evidentemente el desvío me va a dar raíz de 1,5, 1,2247. Bien. O sea que fíjense, una distribución tiene esperanza 1 y la otra tiene esperanza 3, pero ambas distribuciones tienen la misma varianza o el mismo desvío. ¿Sí? Misma varianza o mismo desvío. Si hacemos los gráficos, que creo que después los pide, vamos a volver un poco para que se vea bien. Les va a quedar, les tiene que quedar una cosa. Fíjense que se tratan de dos distribuciones que tienen la misma varianza, pero distinta esperanza o distinta media, digamos. ¿Sí? Es así les debería quedar. Bueno, estas no son varas, bueno, quieren ser varas, o sea, paritos. No pude hacerlos más finitos. Voy a ver si lo tengo en otra solución. A ver, déjenme un momento que lo vea. Bueno, no los tengo acá, pero esos serían los gráficos. Entonces, dice, calcule la media, calcule la desviación, ya está, compare el resultado de AB y analice lo que ha aprendido. Bueno, lo que se podría llegar a analizar acá es decir, tienen la distinta media, ¿sí? Distinta esperanza, pero la variabilidad es exactamente la misma en ambas distribuciones. O sea, la dispersión son conceptos similares. Perfecto, seguimos. Esto sería lo que deberíamos hacer acá, es entrenar el cálculo de esperanza y de varianza.
Entrenamos el cálculo de esperanza y de varianza. Y vamos al siguiente. Dice, consideremos el juego de dos dados. Dice, la variable aleatoria de interés representa el total de los dos números. Es decir, caras. ¿Qué ocurren cuando se arrojan los dos dados no cargados? La distribución de probabilidades es esta. A ver, nos pongamos en situación. Lo que estamos haciendo es tiramos dos dados. Tiramos dos dados al mismo tiempo. Hagamos de cuenta que estamos jugando un juego de azar con dos dados. Entonces la distribución de probabilidad va a ser esta. ¿Sí? Es decir, si yo sumo los dos dados, imaginémonos, ¿sí? ¿Cuál es el menor valor que yo puedo obtener si tiro dos dados? Y bueno, evidentemente va a ser 2, ¿sí? Porque en los dados tienen el menor valor, es 1 cada dado, o sea que el menor valor de todos, si yo tiro 2, lo sumo, va a ser 2. Va a ser 2. ¿Sí? Que sería de ser 2, 2, 6. ¿Sí? 2 veces el 6. Sacar 2 veces el 6. Y acá sería 2 veces el 1. ¿Tá? En el medio tengo una gama de valores que son probables. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11. Y yo tengo que sacar las probabilidades. ¿Sí? Las probabilidades. La probabilidad de sacar 2 es 1 sobre 36. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? ¿De dónde sale el 1 sobre 36? Y bueno, hay 36 posibles formas de sacar todos estos valores. ¿Sí? Ahora, de esas 36 posibles formas, hay una sola que me lleva a sumar 2, que es el 1 y el 1. ¿Sí? Fíjense, es una sola forma que me llega a sacar 2. Hay dos maneras de sumar 3. ¿Cuáles son las dos maneras? El 1 y el 2, o sea, en un dado el 1 y en otro dado el 2, y la otra forma es en el primer dado el 2 y en el segundo el 1. ¿Sí? Son dos maneras de 36. Y así sucesivamente. Por eso es que, digamos, de ahí es donde sale esta distribución de probabilidades. Eso voy. Porque básicamente lo que hicimos acá es teoría clásica. Casos favorables sobre casos posibles. Fíjense que el 12 también tiene una probabilidad de 1 sobre 36. ¿Por qué? Porque hay una sola forma de sacar 12, que es sacar 2 veces el 6. ¿Sí? 6 y 6. Bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos esta distribución de probabilidades, supuestamente, si llegamos a esto, quiere decir que podemos calcular cualquier probabilidad de ocurrencia de tirar dos dados. ¿Sí? El resultado, digamos, es sumar los dos lanzamientos. Vamos a ver qué hacer. Dice, determine la media o suma esperada de arrojar un par de dados no cargados. Creo que el cálculo lo tengo por acá, para no en mi Excel. Aquí está. No, miren, fíjense que acá, a ver, fíjense, lo voy a achicar un poquito para que se vea más. Fíjense que acá, en esta primera parte tengo, si yo saco el 1 y el 1, el resultado va a ser 2. 1 y 2 es 3. 3 y 1, 1 y 3, perdón, 4. 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6, 2 y 1, 2 y 2. Y estos son los resultados. Fíjense que hay, con todas las combinaciones posibles, hay 36. Hay 36 posibles combinaciones de los dados. Y acá están todas las sumas. ¿Sí? De ahí se llega a la distribución de probabilidades que ya les dio el enunciado, que es esta. Esto es lo que tenemos nosotros en el enunciado, estas dos columnas. Yo acá lo que hice fue el 1 sobre 36, transformarlo en tantos por 1 para sacar la probabilidad, en tantos por 1. Hice la columna de x por p de x para sacar la esperanza, y la columna de x cuadrado por p de x para sacar la varianza. ¿Sí? Estas columnas
son las que deberíamos tener a mano para el cálculo de la esperancia y de la varianza. Bien, o sea que directamente acá podemos decir, la esperanza o el valor esperado a largo plazo es la sumatoria de lo x por p de x, vendría a ser 7. Esta es la esperanza, o sea, es el valor que yo espero obtener en la suma de dos dados, retirando dos dados, en promedio a largo plazo. Es decir, si yo tirara muchísimas veces esos dos dados, yo en promedio obtendría 7. Y en cuanto a la varianza, sería hacer la esperanza de los x cuadrados, esto que está acá es la esperanza de los valores al cuadrado de x, son 54,83, menos la esperanza, que es 7 elevado al cuadrado, que es 49, la resta me quedaría 54,83 menos 49, 5,83 tengo yo. Por lo tanto, el desvío me va a quedar en raíz de 5,83 en 2,41. No sé si lo pido al desvío, pero sería ese. Bien, entonces esto sería el cálculo que teníamos que hacer. Y la interpretación. ¿Sí? La interpretación, el 2,41 sería el desvío, es decir, la dispersión que tienen las probabilidades de ocurrencia, ¿no es cierto?, de esta situación, de estos lanzamientos. Vamos al enunciado de nuevo. Borramos el manchancho. Y se determina la media o suma esperada, ya está, la 7. Calcule la varianza y el desvío estándar, ya está, eran 2,41 el desvío. Vamos al inciso C. Dice, una apuesta llamada field bet, o apuesta de campo, consiste en hacerlos rodar una vez y se basa en los números que muestran los dados. Dice, por cada apuesta de un peso que usted haga, puede perder un peso si la suma es 5, 6, 7 u 8. Usted puede ganar un peso si la suma es 3, 4, 9, 10 u 11. O puede ganar 2 pesos si la suma es 2 o 12. ¿Sí? Bueno, esas son las reglas del juego. Y me pide, formen la distribución de probabilidad que represente los diferentes resultados que son posibles en esta apuesta. Determinen la media de esta distribución de probabilidad y cuál es la ganancia o pérdida esperada a la larga del jugador de una apuesta de campo de un peso. Interprete. Apuesta de un peso. Bien. Vamos a ver si lo tengo por acá. A ver si me queda. Sí, acá lo tengo, pero me parece que acá está mejor. Aquí está. Bueno, fíjense. Yo, entonces, en ese juego, en esa apuesta de campo que nosotros tenemos, si analizamos un poquito cómo es el juego, para armar la distribución de probabilidad del juego, dice, lo tiramos a los dados, dice, por cada apuesta de un peso, puede perder un peso si la suma es 5, 6, 7 u 8. ¿No?
Bien. Vamos a las probabilidades de arriba. Entonces ¿cuáles son los 5, 6, 7 y 8? Serían estos casos. 4, 5, 9. Entonces, si saco 5, 6, 7 u 8, dice, perdón, vamos a hacer de cuenta, dice que por cada apuesta de un peso puede perder el peso. Puede perder un peso. A ver cómo lo interpretamos acá. Ahí está. Es decir, si yo pongo un peso, digamos, ¿cómo fue armado esto? Ponemos un peso en el juego, ¿sí? Apostamos un peso, y si sale 5, 6, 7 u 8, ¿sí? Lo perdemos el peso. Sí, decimos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, el resultado de perder un peso, ¿sí? Sería -1, perdemos un peso. ¿Cuál es la probabilidad de perder un peso? Y sería sumar estas tres chances, ¿sí? Sumar estas tres probabilidades. 4 sobre 36 más 5 más 6 más 5. 4 más 5 más 6 más 5. Lo tengo acá, son 20 sobre 36, que en total serían 0,55. ¿Sí? O sea que yo tengo una probabilidad de perder un peso de 0,55. Esa sería una chance. Y si usted puede ganar un peso si la suma es 3, 4, 9, 10 u 11. 3, 4, 9, 10 u 11. Yo gano un peso. ¿Cuál sería la situación? Sería que yo gano un peso en estos casos. 3, 4, 9, 10 u 11. Estos verdes, si yo sumo, yo gano un peso. Si yo jugué un peso y me devolvieron el peso porque lo gané, cuestión de que mi resultado, interpretamos, el resultado es 0, o sea, es algo empatado. ¿Sí? Cuestión de que en esa situación sumamos las probabilidades que están en verde y me va a dar 0,3889. ¿Sí? Entonces yo tengo una probabilidad de 0,38 de no perder ni ganar. Y la última dice, puedo ganar 2 pesos si la suma es 2 o 12. Quiere decir que yo aposté un peso y saqué 2 pesos. Cuestión de que yo gané un peso extra, ¿sí? Del que aposté. O sea, gané un peso más de lo que yo aposté inicialmente, pero eso solamente si saco 1 o 12. ¿Sí? Sería 2 o 12, perdón. 2 con su chance, o 12 con su probabilidad. O sea, si yo sumo 1,36 más 1,36, que dice acá, me va a dar 2,36, en definitiva 0,0556 es la chance que tengo para ganar, sería un peso, para ganar un peso. Bien, si yo quiero sacar la esperanza, digamos, este vendría a ser la probabilidad de X, ¿sí? Este vendría a ser mi distribución de probabilidades del juego. Ahora, si quiero sacar la esperanza, tendría que ser X, los valores que puede tomar mi resultado, por su correspondiente probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y sumarlo. Y vamos a ver que la esperanza me da 0,5 negativo. ¿Qué quiere decir 0,5 negativo? Que en este juego, si juego, por más que juegue muchas veces, el valor esperado va a ser que yo pierda 50 centavos, ¿cierto? En promedio y a largo plazo. El juego está hecho para perder. ¿Sí? Bien. Entonces ven cómo sería la aplicación práctica
de una distribución de probabilidades en el caso de un juego determinado en el cual yo puedo y tengo la posibilidad de conocer este cuadrito que es la distribución completa de probabilidades. Yo, si se dan cuenta, no hubiera podido hacer nada si no tengo este cuadro de distribución de probabilidades, ¿sí? Con lo cual, si yo puedo armar un cuadro de distribución de probabilidades para una situación dada, yo podría calcular cualquier tipo de probabilidades relacionada con eso. Bien, ¿qué más nos pedía? Dice, determine la media, bueno, es 0,5, y si pones la ganancia esperada de un peso, bueno, acá es 0,5 también, ¿no? La media de esta distribución es 0,5, perdón, menos 0,5, y la ganancia o pérdida esperada es la pérdida, tengo 0,50 de pérdida esperada, que es la interpretación de esta media, que es la esperanza, ¿sí? La segunda dice, jugaría este juego y haría una apuesta a campo, y bueno, evidentemente, matemáticamente no sería recomendable jugarlo. Más allá de eso, cada uno puede jugarlo o no dependiendo de lo que espera, ¿no? De lo que espera. Matemáticamente no es rentable. En realidad, ningún juego de azar es rentable. Si ustedes a lo mejor hacen este trabajo con algún juego de azar que ustedes conozcan, el 15, el loto, la lotería, se van a dar cuenta que la esperanza de estos juegos es negativa. Entonces, ¿qué pasa? A largo plazo es negativo, pero en distintas jugadas uno puede, digamos, hay probabilidades que uno gane, y eso es lo que hace a que el jugador tenga esperanzas de jugar y ganar. O sea, a veces el premio también, el premio, en la cuantía del premio hace que uno olvide esta parte matemática, ¿no es cierto? Y que prefiera jugar un juego al azar, teniendo en cuenta que tiene alguna chance o probabilidad, aunque sea lejana, de ganar un premio grande, ¿sí? Bueno, si tienen alguna posibilidad, capaz que se sientan un sábado a la noche y lo pueden hacer, de algún juego que les interese. El punto 6 es una demostración que yo no me voy a detener en hacerla. ¿Por qué? Porque está en el libro de Newbold. Está, si no me acuerdo mal, en la página 199 del libro de Newbold. Es una demostración que no es difícil, es un poco trabada, digamos, pero no es difícil después que la entendamos. No quiero perder mucho tiempo porque no hace mucho al práctico, y prefiero que ustedes lo vean, y si tienen alguna duda me pregunten. 199 de Newbold, ¿sí? Se los dejo ahí. Bueno, el ejercicio 7 dice, el tiempo requerido para armar un artículo complejo es aleatorio y su función de densidad es f de x 3 por x a la menos 4, con una restricción de x entre 1 y infinito. Bueno, evidentemente acá hay un corte, ¿no? Hay un corte, y justo coincide con que ya estamos en hora. De acá en adelante empezamos con variable aleatoria continua, ¿sí? Por eso es que me habla de la función de densidad, y me representa mi distribución de probabilidades mediante una función. Acuérdense, vamos a empezar a ver un poquito de integrales, con lo cual para la clase que viene podrían, digamos, repasar un poquito algunas integrales inmediatas, de esas que salen rápido, ¿sí? Así vamos un poquito y no les parece tan extraño. Así que bueno, por el momento estamos bien, llegamos hasta ahí nomás. ¿Tienen alguna pregunta? Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Si tienen alguna pregunta, la vemos ahora. Y si no, en clase de consulta. Acuérdense que yo tengo clase de consulta los días, los días lunes a las 8.
Bien. ¿No hay consultas? Bueno, perfecto, entonces, véanlo al práctico, repasen esto que vimos, voy a tratar de pasar la clase grabada, aunque sea el miércoles, denme un tiempito, miércoles, jueves, así ya lo tienen para el fin de semana, y lo van bien, lo pueden repasar. Mientras tanto, repasemos integrales. Nos vemos el miércoles, hasta luego. Chao, profe. Adiós.